Demos un minuto para que puedan ingresar sus compañeros. Bien, compañero, comenzaremos nuestra clase. Voy a comenzar a grabar esta clase. Recording in progress. Me avisan, por favor, si el volumen está bien, está muy bajo, muy alto. ¿Alguien me avisa? Está bien, doctor. Ok, muy bien. Comenzamos entonces, compañero. Hoy vamos a ver un tema muy cortito y muy interesante. Bien, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre el Balantidium coli. Este
Es el protozoo más grande que tenemos. Tiene una característica muy especial. El huésped es el cerdo, el hospedero el ser humano, y su ciclo de vida, lógicamente, es una zoonosis monocénica simple. Este es el Balantidium coli. Entonces, género Balantidium, especie coli. Como tiene cilio, es de la clase de los Cilioforea. Este protozoo mide aproximadamente de 50 a 70 micrómetros por 40 a 50. Si nosotros lo observamos con el lente de inmersión en el microscopio o con el 40X, no lo podemos visualizar porque su traslado es muy rápido y casi cubre todo el campo microscópico. Tiene dos núcleos, un macro y un micronúcleo. Está rodeado de cilios que le permiten, lógicamente, su desplazamiento rápido. Posee un citostoma o boca y un citospigio o ano. Lo raro de este protozoo es el único que se divide por fisión binaria transversal. El único protozoo de todos. Tiene o se presenta su forma de resistencia, que es el quiste, un poco más pequeño, de 40 a 60 micrómetros. Tiene doble membrana. Esta estructura quiste es la causante del proceso de la infección o la contaminación. Es la forma infectante. Aquí tenemos, por ejemplo, el trofozoito del Balantidium coli. Tenemos el macronúcleo responsable de la generación y el micronúcleo responsable del equilibrio hidroelectrolítico. Es grande, sumamente grande, voluminoso. También posee una gran vacuola de glucógeno como reserva energética. Entonces, este es el trofozoito del Balantidium coli. El quiste, cuando las condiciones son adversas, escuche bien, las condiciones son adversas, parte de su membrana se transforma, esa proteína se queratiniza y se transforma ahora en el quiste de Balantidium coli con un tamaño de 40 a 60 micrómetros. Mantiene su macro, su micronúcleo y su gran vacuola de glucógeno. En cuanto al ciclo de vida, no cumple el ciclo de los, como lo vemos, no cumple el ciclo de los, se divide por fisión binaria transversal, es una zoonosis monocénica simple, monocénico porque necesita solamente un ambiente y un huésped como el cerdo o un hospedero. Siempre este protozoo se transmite a través del fecalismo, presentándose en su forma de quiste, que es la que ingresa por agua, mano, alimentos contaminados con materia fecal del cerdo o del ser humano. En cuanto a la forma infectante es el quiste, la vía de infección es la oral, el mecanismo de transmisión es el fecalismo de cerdo o del humano también. Generalmente el proceso de ingreso a nuestro organismo es vía alimentos o agua contaminada. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Balantidium coli es sumamente goloso. Podemos observar el Balantidium coli que ha fagocitado un huevo de Trichuris trichura.
Este es el trofozoito de Balantidium coli observado con el lente 40X. Patología. Revisémoslo de nuevo. El trofozoito de Balantidium coli. Se nota su parte del citospicio, sumamente goloso. Patología. Este protozoo, lo primero que empieza en el ser humano, un proceso de inflamación catarral en el colon. Nuestro sistema de defensa se activa y produce harta mucina. La mucina es el moco, por lo tanto, produce una diarrea mucosanguinolenta. Posteriormente se instala en la mucosa intestinal, produce úlcera y muchas veces puede penetrar hasta las capas más profundas del intestino, llegando incluso a perforar el intestino, produciendo la peritonitis. Otras veces se puede presentar la balantidiasis genital, especialmente en mujeres, no tanto en el hombre, sino en mujeres, produciéndose una leucorrea fétida abundante y de un color caoba. Cuando hay perforación intestinal, generalmente, si no se hace el acto quirúrgico, es de curso fatal. Por lo tanto, hay que sacar los intestinos, esa peritonitis, hay que lavar la cavidad abdominal y los intestinos y, lógicamente, dejarle 2 o 4 tubos de Kerr para poder drenar todo el proceso infeccioso debido a la presencia de la materia fecal en esa cavidad estéril llamada cavidad abdominal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, compañeras, al comienzo es asintomática. Como toda parasitosis, necesita entre 7 y 14 días para que el quiste reviente, salga el metaquiste y se adapte a las nuevas condiciones dentro del ser humano. Pasados los 14 días aproximadamente, comienza el dolor epigástrico, cólico, retorcijón y diarrea. Esta diarrea es intensa, mucosanguinolenta, de característica muy especial. A veces las deposiciones son abundantes, llegando incluso a deposiciones sanguinolentas. En este caso es un problema muy serio y hay que internar al paciente y tenerlo bajo observaciones muy rigurosas. Se puede presentar un síntoma disentérico similar a la mediasis por mevistolítica. Puede presentarse rectitis, proceso inflamatorio del recto doloroso. Puede haber edema en ese lugar y alteraciones de la función del esfínter anal. Hay pujo, hay tenesmo. El pujo, pues, es la fuerza voluntaria que uno ejerce a través del intestino para defecar. Pero como se ha producido una diarrea, ya no hay que elimine nuestro organismo. Y tenemos es la sensación de defecar y no eliminar absolutamente nada, porque ya
se vació nuestro intestino, no hay ganas de alimentación, por lo tanto hay que hacer un tratamiento inmediatamente. Puede presentar una peritonitis, fiebre, apendicitis bacteriana. Generalmente estos son problemas serios y fatales si no se hace la intervención rápida del acto quirúrgico. Puede presentarse a nivel genital en mujeres. Cuando se presenta este problema, flujo vaginal, se presenta el síntoma o el síntoma neurótico en la mujer. Otras veces pueden producir úlceras muy amplias en todo el lecho vaginal. Estas son las características de las manifestaciones clínicas del Barrantidium coli. No se olviden, es infección, contagio de materia fecal, generalmente de cerdo, al ser humano. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico diferencial, muchas veces el médico puede confundir compañeras y compañeros con una mebiasis, una tricocefalosis aguda, una disentería vacilar o muchas veces por una colitis ulcerativa. Pero quien da la pauta de diagnóstico específico es el laboratorio, a través del examen directo simple o seriado de materia de heces frescas. Ahí nosotros identificamos el trofozoito o el quiste del Balantidium. Epidemiología. Compañeros, la presencia del Balantidium coli es propia de las zonas neotropicales y tropicales. Cuando hablamos de zonas neotropicales, es la característica típica de Santa Cruz, donde las cuatro estaciones del año son bien diferenciadas. A eso le llamamos, pues, una zona de predominio neotropical. En la zona de crianza de cerdo, ya que es el que porta el parásito, es el huésped definitivo. Podemos evitar el fecalismo de las heces de cerdo. En Santa Cruz, por suerte, tenemos el 1% de prevalencia en el área rural. En el área citadina o aquí en la ciudad no hemos tenido, por suerte, procesos de esta envergadura hasta la fecha. Tratamiento. Compañeras y compañeros, el único medicamento específico para esta parasitosis es la tetraciclina. Pero antes de aplicar este tratamiento, hay que hacer un estudio hematológico. Hay que hacer un hemograma, porque la tetraciclina, cuando se da vía oral de 40 a 50 miligramos, kilogramos, pesos día, repartida en 4 dosis durante 10 días, puede producir anaplasia, es decir, inducir a la médula ósea a que se disminuya su actividad de síntesis celular. Por lo tanto, el tratamiento para la balantidiosis tiene que ser a través de un especialista previo estudio hematológico. También como segunda línea se puede utilizar el minorazol
Y como última línea, el metronidazol, que generalmente estos dos principios activos tienen casi nula o poca actividad. Siempre el mejor tratamiento es la tetraciclina, 40 a 50 miligramos, kilogramos peso día. ¿Cuándo se da 40 y cuándo se da 50? Dependiendo del índice de masa corporal. Por encima de 25 se da 50 miligramos, por debajo de 25 el índice de masa corporal se da 40. Esta es la característica, compañero, del tratamiento de la tetraciclina. Prevención, un buen sistema de letrina, una buena esterilización con cal o con ceniza de las letrinas, un control espectacular de las instalaciones de las crías de cerdos, una limpieza a estos lugares, un control veterinario de la crianza de los cerdos, evitar consumir alimentos contaminados, un buen sistema de agua potable y alumbrado y sobre todo educación sanitaria que nos indica pues que lo que estamos consumiendo está libre de este protozoo, tanto en su forma de quiste, que es el infectante, o su forma de trofozoito, que al final se va a transformar en quiste. Esta es la medida profiláctica para evitar esta parasitosis. Compañero, este es el causante de lo que le acabo de decir, lo que le acabo de indicar. Y ahora cabe explicar Recording stopped. una experiencia personal, compañero. Hace unos años atrás estaba de turno en la emergencia del hospital universitario japonés y llega una gringa. Su esposo era un señor de Alaska, otro gringo, era un ingeniero petroquímico que trabajaba en Villamonte. Y él en sus días, él trabajaba 20 días allá en la petrolera y el resto del tiempo se venía acá a Santa Cruz. Y tenía un criadero de cerdo en Pailón. Y un día, a eso de las 2 de la mañana, llega él, un gringo de casi 2 metros y medio de tamaño, su esposa una muñequita, con un gran problema de secreción vaginal intenso y fétido. Relata él que fue al centro de salud de Pailón, la trataron por Garnerel, luego no se dio el tratamiento, se vino a Paila, después a Cotoca. Y en Cotoca lo derivaron al tercer nivel, que es el Hospital Universitario Japonés, donde estábamos nosotros. El ginecólogo de turno me llama y me dice, Cuellar, vas a sacar esta muestra. Me preparo con todo mi equipo, voy con mis dos internos a tomar la muestra, colocamos el espéculo y cuando doy vuelta a la valva del espéculo, se vacía una secreción caoba, grisácea, feta, abundante. Parecía un moco, pero más o menos casi unos 200, 250 gramos de moco. Y lógicamente eso llamó la atención, entonces le vaciamos toda la cavidad vaginal, llevamos al laboratorio y sorpresa, Balantidium coli. Entonces la gringuita va al laboratorio a, a ver si ya están los resultados y ahí le mostramos en el microscopio el protozoo. Miles de protozoos con el lente de 10x, cuando ve con el lente 40x casi se le da su patato. Y le preguntamos, ¿no? ¿De dónde era? Nos explicó.
Y al final llegamos a la conclusión, porque ella lo contó, que cuando llegó su esposo del campo habían hecho el sexo en el chiquero. Y lógicamente ahí fue directamente el proceso infeccioso. Una experiencia y una anécdota muy interesante sobre esta parasitosis. No respeta nada el balantidio. Donde puede, ahí se reproduce. Bien, jóvenes, y era todo lo que íbamos a ver ahora. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad o alguna experiencia, adelante, compañero. ¿Está clarito el tema? ¿Me avisan, por favor? Sí, doctor, está bien, está claro. Ok. Bien, jóvenes y señorita. Eso es lo que íbamos a ver ahora. Lo vamos a hacer un tema muy cortito porque es un que tenemos aquí y no es pagado, son 40 minutos. En las clases presenciales vamos a avanzar siempre los dos temas normales. Por el momento, eso es todo. Si no hay ninguna pregunta, tengan buenas tardes y nos vemos la próxima semana en clases presenciales. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias.